Hola compañeros maestrantes y doctor José Grey. El tema que trataremos en el día de hoy son las metodologías para la generación y validación de competencias. Nuestro grupo está integrado por la licenciada Levis Patricia Araujo, por el licenciado Leonardo Ruiz y por mi persona Gonzalo Navarro. Para la elaboración de este trabajo vimos pertinente recordar algunos aspectos importantes que tomamos en toda la asignatura. Primero que todo, queremos recordar qué es el currículo, que según Paladino 2005 es el plan de estudio o proyecto educativo general en donde se concretan las concepciones ideológicas, socioantropológicas, epistemológicas y psicológicas que determinan los objetivos de la educación escolar. Otro aspecto muy relevante e importante que quisimos resaltar en nuestro trabajo es qué son las competencias. Las competencias están proyectadas para un aprendizaje a lo largo de la vida y cada competencia se construye a través de la combinación de habilidades cognitivas y prácticas, conocimientos, motivaciones, valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales y conductuales. Otro aspecto relevante e importante que quisimos destacar en nuestro trabajo son los tipos de competencias. Debemos recordar que hay 7 tipos de competencias. Primero, competencia lingüística, aprender a aprender, competencias matemáticas y competencias básicas en ciencias y tecnología, competencia social y cívica, competencia digital, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales. A continuación, la licenciada Levis Patricia Araujo continúa con nuestra presentación. A continuación, ¿qué implica aprender por competencias? Implica un profundo cambio por parte del docente en relación con la educación y el proceso para el aprendizaje de competencias. El concepto de competencias influye conocimiento, procedimiento y actitudes, saber hacer, saber ser y saber estar. Para garantizarnos que ese aprendizaje sea significativo, se considera tener en cuenta su transversalidad o integración. Significa la forma de entender las actividades pedagógicas que ejecutan nuestros estudiantes. Es decir, el docente que está en formación y en ejercicio debe tener muy claro, tener mucha claridad de dicha concepción para poderla aplicar de la mejor manera en el aula. Es fundamental que el docente, quien es el que dirige este proceso, esté constantemente actualizado de metodologías y estrategias que puedan hacer del aprendizaje un disfrute. También tenemos en cuenta un aprendizaje significativo como es el dinamismo. No se trata solo en el alumno o solo en el docente, más bien se centra en el aprendizaje de ambos y en la autonomía que van desarrollando. O sea, llevar una orientación de este aprendizaje requiere de un gran esfuerzo por parte del maestro a la hora de elaborar las estrategias y de utilizar los recursos necesarios para vincular a los estudiantes al proceso, generar condiciones adecuadas para que sean ellos mismos quienes deseen aprender. ¿Cómo se lleva a la práctica? Pues toca proporcionar al estudiante los elementos necesarios para que construya por sí mismo el conocimiento. Otro aprendizaje significativo que tenemos es el aprendizaje funcional. Es lo que, bueno, los estudiantes reciben a través de la transferencia del conocimiento por parte del docente y lo aplican a su vida diaria para evitar pues que la enseñanza se convierta en un simple memorístico. Es importante que exista dentro del aula algunos intereses que motiven al estudiante. Tenemos que tener muy en cuenta
que un alumno que esté motivado va a ser más receptivo para aprender que aquel que pues no está motivado. Y también debemos de recordar mucho que la motivación tiene una gran influencia en cuanto a es muy importante en el aprendizaje. Tenemos también un aprendizaje significativo como es el diseño, como es la participación y la colaboración de toda la comunidad educativa. Bueno, aquí pues se trata de que se involucre toda la comunidad educativa en general, como el docente, los directivos docentes, los estudiantes, las autoridades, los padres de familia. Y es que podemos analizar algo, que la escuela no puede estar totalmente, pues ella no puede vivir de espalda a la comunidad y al contexto social y cultural en el que está inmerso. A su vez, pues, este ámbito no puede tampoco ignorar a la escuela porque ambos se influyen y se necesitan. Se trata de que el alumno logre una inclusión social a través de su propio bienestar personal y social para que en realidad haya una verdadera transformación en la escuela y en la comunidad. ¿Cuáles son las competencias? Saber, hacer, ser y estar. ¿Qué integran las competencias? Destrezas, conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes. Todo esto nos lleva a lograr el pleno desarrollo de los estudiantes y alcanzar el objetivo de la educación, que es educar ciudadanos útiles a la sociedad donde se desenvuelvan, quienes sepan saber hacer, saber ser y saber estar. Todas estas competencias son claves para lograr un verdadero aprendizaje a lo largo de la vida. Por lo tanto, las competencias se entienden como la consecuencia de los aprendizajes que se expresan en comportamientos. Las competencias se aprenden, no se enseñan. Estas capacitan al estudiante para saber hacer, saber ser y estar y saber convivir. La evaluación. Los criterios de evaluación constituyen los elementos que vinculan dos partes esenciales de la propuesta curricular. Tenemos lo que es las asignaturas o áreas del conocimiento y las competencias. Recordemos también que la evaluación es un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo es conocer la evaluación de cada estudiante para, si es necesario, adoptar medidas de refuerzo o de compensación para garantizar que se alcancen los objetivos educativos definidos para su nivel. También es muy importante tener en cuenta que la evaluación es una herramienta muy útil para tomar decisiones pedagógicas para mejorar el desempeño de un estudiante. A continuación los dejo con el docente licenciado Leonardo Ruiz. Como equipo, vimos pertinente entonces utilizar la metodología del aula invertida. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras instituciones se llevó a cabo durante todo este proceso de pandemia. ¿Por qué se utilizaron esas metodologías del aula invertida? Bueno, la pandemia ayudó a que como docentes innováramos en estrategias y metodologías didácticas que ayudaran al aprendizaje de nuestros estudiantes de manera motivadora. ¿Cómo es el procedimiento de esta aula invertida? Bueno, eso tiene varias fases o varios momentos. La primera es desde la casa, donde los estudiantes estudian y se preparan para participar de las actividades en el aula. Ellos allí investigan temas sobre su interés, buscan información, miran los tiempos, miran los recursos, miran toda la actividad desde la guía que el profesor les prepara para que ellos puedan entonces ayudarse como método de apoyo desde su casa. La segunda fase es ya en clase, donde los estudiantes practican los conceptos claves aprendidos en su casa
y mientras reciben retroalimentación del profesor. Aquí se hace ya, no es como el método tradicional que anteriormente veníamos manejando, donde solamente el docente era quien era el centro de la clase, sino que en conjunto con sus estudiantes elaboran el conocimiento y colaborativamente entonces lo forman. Después de la clase, el estudiante, ¿qué hace? El estudiante evalúa su entendimiento y extiende su aprendizaje. Con este objetivo, entonces vimos muy pertinente en las diferentes instituciones donde nosotros laboramos realizar la metodología del aula invertida durante la pandemia. Todas estas actividades contribuyeron mucho al enriquecimiento de nuestra formación como docentes y nuestra labor para poder llevar a cabo una evaluación por competencias y que los estudiantes puedan entonces empezar a saber, a hacer y ser y convivir desde su casa para poder compartir el conocimiento que ellos adquieren. El método del aula invertida nos ayudó a nosotros como docentes a poder mantener motivados a nuestros estudiantes, a evitar la deserción estudiantil y poder entonces contribuir a que ellos adquirieran el conocimiento a pesar de las dificultades que enfrentábamos a través de la pandemia. También eso nos ayudó a nosotros como docentes a ser innovadores, a buscar estrategias metodológicas prácticas que nos ayudaran a poder evaluar desde la virtualidad a nuestros estudiantes. De allí a que pudiéramos utilizar recursos tecnológicos como instrumentos de evaluación. Podemos destacar algunos que nos fueron muy útiles durante el proceso de pandemia, como por ejemplo Live Worksheets, Kahoot, WordWall, LearningAds y Quizzes. Estos métodos de evaluación rompieron los paradigmas tradicionales de una hoja con preguntas para poder entonces utilizar metodologías interactivas con nuestros estudiantes y poderlos entonces motivar a la hora de una evaluación. Muy bien, compañeros, y el doctor José Gray, muchísimas gracias. Esperamos que le haya quedado claro la información y le agradecemos entonces a ustedes por ayudarnos a realizar este video sobre las metodologías de generación y validación de competencias. Muchísimas gracias.